Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas y seguidores de Abanico Social. Les damos la más cordial de la bienvenida este sábado 12 de septiembre y como siempre, temas muy interesantes este día. Carla Iberia Sánchez acompañándome como siempre. Muy buen día. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días, Yamilet. Agradezco mucho a la audiencia de Abanico Social que nos acompañe, como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, a todos los que nos siguen en el país y a todos los que nos ven de la comunidad oaxaqueña en Estados Unidos. Hace unas horas fue la Jornada Internacional de Reflexión sobre el Suicidio. Es un tema muy importante del que vamos a hablar y también de cómo no sobreestresar nuestros entornos personales, porque vamos a enfrentar un entorno global muy estresado en temas financieros, en temas de violencia, en temas de acceso a las oportunidades y de acceso al empleo. Y hoy vamos a tener 3 invitadas de verdad muy valiosas que nos van a orientar, Yami. Así es, Carla, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, quisiera dar también, voy a presentar a nuestros invitados de este día para que, nuestro invitado, como siempre, de cada semana y nuestras invitadas que amablemente pues nos acompañan este sábado. Y para iniciar, como siempre, agradecer la participación de Francisco J. Sánchez, quien se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este día también nos acompañan Valeria González, coordinadora del área de asuntos públicos de Early Institute y vocera de Alumbra. Muchísimas gracias, Valeria, por acompañarnos este día. También agradecer la participación y la presencia de Valentina Hernández Ponce, ella psicoterapeuta de Alumbra Contigo. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de tenerlas en Abanico Social. Y bueno, una participación también muy valiosa este día de la diputada Elin Antonio Aquino. Ella es diputada de la 64 legislatura del Congreso del Estado, quien también estará pues aportándonos comentarios muy valiosos en este programa. Muchísimas gracias a todos por su participación este día. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues para no redundar más en el tema, quisiera darle la palabra a Francisco J. Sánchez, quien como cada semana inicia con un comentario de lo que se va generando en el día a día. Francisco, muy buen día, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, Yamilet, buenos días, Carla, buenos días a nuestras invitadas, a Valeria y a Valentina, y igual a la diputada Elim. Nada más creo que tenemos ahora sí que volver a retomar algunos temas, principalmente que han quedado un poco rezagados, pero que en este momento nos están dando las líneas de lo que podrá ser el próximo año. Es el caso del paquete económico que se está analizando ya en el Congreso de la Unión. ¿Por qué es importante? Porque temas como estos que acabamos de tomar, como es las enfermedades mentales, los efectos que puede tener esta pandemia, no solamente en el tema de salud, no solamente en el tema económico, sino también en esta atención en casos concretos como puede ser la violencia, no solamente las mujeres, sino la violencia familiar, los efectos psicológicos, van a necesitar no solamente de intenciones y de acciones, sino también de recursos. Es ahí donde tenemos nosotros que participar, y digo, independientemente de que tengamos o no afinidad sobre cierto partido o no, sabemos que las decisiones más importantes las va a tomar el Poder Legislativo, en el caso del federal, en el caso del local y en los ayuntamientos, que es ahí donde nosotros no deberíamos de sentirnos sorprendidos si el próximo año no tenemos los suficientes elementos o las herramientas para poder paliar o por lo menos empezar a encauzar esta serie de efectos que tiene la pandemia de COVID-19. Y la segunda, que es muy importante, así como nos estamos especializando en temas de salud, así como también nos estamos especializando en temas económicos, también es muy importante, y los educativos desde luego, es muy importante que también dentro de las familias hagamos la combinación de estos temas principalmente de atención y de ayuda psicológica, principalmente porque los efectos, aunque no los hemos palpado, sí los empezamos a tener gracias a estudios, por ejemplo, que realiza Alumbra, o que realiza Guardianes, o que están realizando algunas otras organizaciones sociales que nos están indicando que la situación por el momento parece grave, pero también tiende a crecer. Buen día para todos.
Muchísimas gracias, Francisco. Carla Iberia, adelante, por favor. Sí, muy pertinente lo que nos comenta Francisco Costa Sánchez en esta sesión, digamos, de abanico social, en esta jornada de abanico social, porque para nosotros es más que un programa. Efectivamente, fíjate, vimos todos con mucha sorpresa, Francisco, cómo el presupuesto, por ejemplo, para turismo, es decir, una apuesta tan notable para turismo y un aumento de 600% en el presupuesto de turismo, porque de ahí deriva, por ejemplo, la construcción del Tren Maya nos llamó mucho la atención, y una caída muy importante en los recursos de los organismos, por ejemplo, de atención a víctimas de violencia. Como bien apunta Francisco, ya llevamos por lo menos 20 años rezagando el gran tema de los trastornos psiquiátricos entre la población, derivados del hacinamiento, derivados de espacios para vivir cada vez más pequeños, derivados de casas que están cada vez más lejos de los lugares de trabajo, y ahora derivados de una crisis global en la que se estima, Yamilet, Francisco y nuestras invitadas, que la caída, por lo menos en algunos países europeos, será de menos 20%, en México de menos 16%, y la proyección de crecimiento que da el gobierno mexicano es de un aumento de 4%, es decir, que aún en 2021 nosotros estaríamos menos 12% en nuestro sistema económico, lo que por supuesto derivará en un estrés social enorme y probablemente en una violencia desencadenante, en violencia familiar que desencadene y probablemente en aumento de intentos de suicidio. Por eso es tan importante esta jornada con las especialistas de Alumbre y con la diputada, que además es doctora en educación. Yamilet, adelante. Muchísimas gracias, Carla, y es muy cierto estos datos que ya aportabas. La verdad es que es una situación muy preocupante, pero eso es por el lado económico. También esta cuestión de la parte emocional, lo que viene y lo que estamos viviendo, sobre todo en esta continuidad que damos hasta cierto punto a este confinamiento por esta pandemia por COVID-19. Y justamente nuestras invitadas estarán haciendo pues aportaciones muy importantes para todos nuestros radioescuchas, nuestra audiencia, a nuestros seguidores, sobre estos temas que definitivamente han marcado la vida de todos nosotros. Y bueno, para dar inicio a esta conversación que sostenemos con nuestras invitadas este día, quisiera preguntarle primero que nada a la diputada Elin Antonio. Diputada, esta situación que estamos viviendo, este regreso a clases, en este regreso a clases nos encontramos con una contradicción. Mientras se reconoce el desarrollo tecnológico como un elemento que permite superar justamente el rezago educativo agravado por la pandemia del COVID-19, pues estudios serios aseguran también que existe un aumento de la violencia de los padres y madres de familia, en este caso hacia los niños, niñas y adolescentes, que frenan el desarrollo educativo. En ese sentido, le preguntaría, diputada, ¿qué sigue por hacer en el Congreso del Estado para superar justamente la violencia dentro de las familias en este regreso a clases, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yamilet. Buen sábado, Carla Iberia. Un gusto, un honor y un placer poder este conversatorio con ustedes dos, acompañado también del gran amigo Francisco. Muchas gracias por esta invitación. A la psicoterapeuta Valentina y a la coordinadora y vocera y también de Early Institute, Valeria González. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Y efectivamente, Yamilet, la situación de la pandemia que estamos enfrentando, nada esperada para nadie, pues ha ido también en una alza en cuestión de la violencia tanto de género como de los niños, al enfrentarse a que las mujeres vivan en este caso con la persona que las violenta, pues ha ido en la alza en el estado de Oaxaca, no nada más aquí, sino en gran parte del mundo, ¿no? Y de la República sobre todo. Y pues de igual manera nos hemos enfrentado a estos feminicidios y pues hemos ido escuchando a lo largo de estos días la violencia también infantil que existe dentro de los hogares por motivo de este confinamiento que estamos nosotros viviendo. Es lamentable que sucedan estos hechos y pues bueno, desde el Congreso he presentado diferentes iniciativas y puntos de acuerdo que coadyuven a que
tanto los legisladores como con los diferentes órganos de gobierno podamos enfrentar de la mejor manera esta violencia que desafortunadamente nos está acaeciendo y pues presentando diferentes exhortos para que puedan haber y existir programas de mejora, de regularización, que puedan apoyarnos para que esta violencia que está existiendo vaya decayendo, ¿no? Tanto que sea una guía, ahorita todos los medios de comunicación, los medios electrónicos que han tenido un potencial durante este confinamiento. Entonces, he sido una legisladora preocupada en favor de las mujeres, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y pues seguir proponiendo, exhortando al gobernador, a la Secretaría de las Mujeres, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que podamos garantizar una seguridad y los derechos de los niños, de las niñas, de los niños, de los jóvenes y sobre todo de las mujeres, que podamos tener la garantía de que nos vamos a encontrar sanas y seguras dentro de nuestro hogar. Muchísimas gracias, diputada. Carla, te cedo la palabra, por favor, para que también pues hagas algunos planteamientos a nuestras invitadas de Early Institute, por favor. Sí, claro. Valentina, Valeria, muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Les voy a platicar dos temas. En la presentación, hace unas horas que hizo el Gobierno Federal de la Estrategia Nacional contra el Suicidio, me dolió escuchar dos cosas. Una, que entre la población de 16 a 22 años, el suicidio es la segunda causa de muerte en esa población, mayoritariamente hombres. Y la otra es lo que decía el doctor Salvador Guerrero Chiprés, que preside el Consejo Ciudadano para la Seguridad en la Ciudad de México. Un aumento de llamadas en el que las personas que llaman no pueden describir muy bien sus sentimientos. Por ejemplo, hablan porque se sienten desesperados, desesperanzados, preocupados, pero después la familia llama para decir que esa persona atentó contra su vida. ¿Qué experiencia tienen ustedes, por ejemplo, en las líneas de apoyo y cómo es necesario que quien atienda esas líneas de apoyo, privadas como las que atiende el gobierno federal, atentos a los, aunque no se verbalicen, que alguna situación desesperante está ocurriendo en la familia? Cualquiera de las dos. Bueno, si me permiten, comienzo rápidamente para darle la palabra también a Valentina para que ella nos platique sobre su experiencia en esta línea. Nada más comentar rápidamente que nosotros desde la sociedad civil justo lo que quisimos fue apoyar, ¿no?, a esta situación de crisis por la que estamos atravesando, que como bien mencionabas, Carla, ya en esta contingencia se han incrementado. Justo las cifras que han salido a raíz del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, nos dicen que con todo el impacto del COVID se ha incrementado hasta en un 20% los índices de suicidio. Entonces, bueno, esto lo comento porque justo lo que nosotros quisimos hacer para salir al encuentro, para poder responder de manera emergente ante estas situaciones tan complicadas por las que todos estamos pasando, como ya se mencionó, el tema de la pérdida de trabajos, los cambios de estilo de vida, el tener a nuestras niñas y niños en casa y a la vez tener que trabajar, y todo esto pues nos está generando muchas situaciones de estrés, de ansiedad, pero también de depresión, que en muchas ocasiones puede culminar en un suicidio. Entonces, bueno, lo que nosotros quisimos hacer a través de Alumbra, sacar este proyecto que en su momento fue pues emergente, ahora tratamos de que esté estable, que se quede por lo menos hasta diciembre, y justo lo que busca es ofrecer a las personas un apoyo psicológico, una contención a crisis emocionales y psicológicas que permitan justo prevenir situaciones tanto de suicidio, por ejemplo, o incluso situaciones de violencia, ¿no? Sabemos perfectamente que esta es la forma como nosotros, como sociedad civil, es como lo podemos
prevenir, ¿no? Y esa es nuestra apuesta. Si me permiten, les comento un poquito respecto a la pregunta. Lo que más ha llegado a nuestro centro, Alumbra Contigo, tanto a través del call center como a través de chat, son problemas de ansiedad. Es interesante comentarles que en un principio de la contingencia, los índices de ansiedad iban a la alza, ¿no? En primer lugar, y continúan en primer lugar, pero poco a poco los índices de depresión se han incrementado y ya estamos muy cerca de emparejarlos, ¿no? El tema de la depresión. En tercer lugar, vienen situaciones de violencia. Ahorita Valentina nos podrá platicar un poquito más sobre su experiencia y los casos concretos, pero creo que esto también es muy oportuno de analizar, ¿no? Porque quizá esta situación de crisis por la que todos atravesamos, esta situación de contingencia, de pérdidas, de duelo en la que nos encontramos, está pasando ya de una situación de ansiedad, de nervios, de inestabilidad por la que atravesamos en un principio, a pues ya a generar unos efectos ya más como depresivos, ¿no? Y justo es momento de tocarlo, especialmente ahora que ayer estábamos conmemorando el Día para la Prevención del Suicidio. Valeria, perdón, Valeria, me gustaría apuntar un poco más en esa dirección para ayudar a nosotros y a nuestra audiencia. Por ejemplo, ahora que les planteaba la pregunta y hay gente que dice, es que me siento desesperado, siento que tengo como un fuego por dentro, tengo ganas de golpear a alguien, tengo ganas de salirme corriendo. Expresiones así se reciben en las líneas de ayuda. ¿Nos puedes platicar, por ejemplo, qué características tiene la llamada de una persona, por ejemplo, que describe cuadros de ansiedad? Y luego, ¿qué características tiene la llamada de una persona que describe ya cuadros depresivos? Sí, si me permites, Carla, esta respuesta la va a responder muchísimo mejor Valentina, es experta en el tema y ella justo es la que atiende las llamadas, entonces nos va a dar un mucho mejor panorama. Adelante, Valentina. Carla, y si me lo permites nada más muy rápidamente para no distraer la respuesta que nos pueda dar la psicoterapeuta, vamos a una pausa muy breve y volvemos justamente con esta respuesta tan interesante que ya nos tiene la psicoterapeuta que este día nos acompaña. Vamos y volvemos con más. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @Abanico Social y en Twitter @Abanico Social. Abanico Social.
Estamos de regreso con más aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Y Carla, qué tema tan interesante estamos tocando este día, esta parte emocional también, que a todos nos ha pegado por esta pandemia, que a todos nos ha cambiado y nos sigue modificando muchas conductas. Pero Carla, más allá, quisiera yo que retomes este planteamiento que tienes, por favor, para la psicoterapeuta Valentina, por favor. Muchas gracias, Yamilet. Hablábamos de cuando una persona se siente desesperada, acude a una línea de ayuda, probablemente no verbaliza con claridad lo que siente, pero efectivamente está desesperado o desesperada. Y nos hablaba Valeria de las llamadas con cuadros de ansiedad y las llamadas con cuadros de depresión conforme los meses de la pandemia. Agradezco mucho que la doctora Valentina nos amplíe la información sobre esto. Pues mucho gusto, Carla Iberia, muchísimas gracias por esta pregunta, porque justo, como bien lo dices, esta es una de las grandes cosas en la que nos estamos enfrentando ahorita, que es que las personas que nos llaman a Alumbra Contigo, el diálogo, la conversación inicia con no sé cómo me siento. ¿Estará bien lo que siento? ¿Qué es exactamente? ¿Estará bien o estará mal lo que estoy pensando? Si los pensamientos que he tenido recientemente pueden afectar o no a mi familia, o si le cuento a mi mamá o a mi papá lo que estoy sintiendo, cuál es la reacción que ellos van a tener. Es decir, te estoy hablando de usuarias y de usuarios que tienen diferentes edades, que pueden ser desde un niño de 8 años hasta una mujer de 65 años que está en su casa esperando porque todas las noches la familia que salió a trabajar regrese con bien. La ideación de las personas que tienen esta esperanza completamente diluida del bienestar que tenían anteriormente está afectando muchísimo la identidad que tienen de ellos mismos, la relevancia que podía tener su propia fortaleza ante el mantener a una familia unida y de repente decir, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Si hay algo mucho más grande de lo que yo soy capaz de hacer, como para tener a mi familia unida o en bienestar, o cómo me relaciono con unos papás que la verdad es que no conocía, porque yo antes iba a la escuela y ahora pues me tengo que enfrentar día a día con personas con las que no estaba acostumbrada a convivir. O cuando a alguien que todo su entorno era un entorno académico y de repente tuvo que cambiar de ciudad, regresarse a la casa materna o a la casa paterna y se encuentra con familiares en donde ellas ya no tienen un lugar para ellos. Entonces, es decir, el choque el impacto está siendo muy fuerte para las personas que de la noche a la mañana vieron completamente diluido su proyecto de vida. Y cuando decimos personas, van incluidos los niños, ¿no? De repente nos olvidamos que niñas y niños también son personas, que los adultos mayores también son personas, que las amas de casa y las mujeres también son personas. Entonces, todos estos miembros de la sociedad, lo que nos reportan, todos los usuarios en cada llamada nos dicen, no sé cómo me siento, últimamente he pensado que mi vida no tiene sentido, que todo lo que hago está mal, que incluso cómo me voy o sea, en estas ideas de cómo van a llevar a cabo la escena o el suicidio que nos relatan, dicen, ni siquiera lo sé hacer bien, lo intenté y me falló, ni siquiera de eso soy capaz. Entonces, eso te puede dar una pauta como para poder medir qué es lo que trae la gente ahora a flor de piel. Yami. Híjole, qué interesante todo esto que nos está comentando ya la doctora Valentina y lo que ya nos comentaba también Valeria con este trabajo que están haciendo y sobre todo la aportación tan importante y en momentos ahorita frente al COVID-19, ¿no? Quisiera retomar ahora un planteamiento más para la diputada Elim, quien amablemente nos ha concedido unos minutos y la verdad es que pues haciendo un espacio a su
agenda tan ocupada, agradecemos mucho que esté este día con nosotros. Y diputada Elim, quisiera ahora preguntarle, usted es especialista, doctora en educación, en este sentido y frente a estas circunstancias, diputada, que estamos viviendo, quisiera preguntarle, los especialistas han hablado de oportunidades o retos que enfrentamos justamente en este regreso a clases que se acaba de dar. Y frente a esta situación o circunstancias, la pregunta sería, en Oaxaca, ¿dónde podemos ver oportunidades frente a este regreso a clases? ¿Qué tipo de oportunidades y dónde están? Y desde dónde podemos innovar, en este caso en materia educativa, diputada. Gracias, Yamilet. Efectivamente, la crisis actual provocada por la pandemia hace aún más visibles las debilidades históricas dentro del país en materia de educación. Recordamos que en el estado alrededor del 50% de los municipios registran bajo índice de desarrollo humano. Y bueno, esto tan solo en México el grado promedio de escolaridad es de 9.1 años, lo que significa aún más de la secundaria concluida. Sin embargo, Oaxaca, como también ahorita lo mencionabas, es de 7.52 años, equivalente a concluir el primer grado de educación secundaria. Esto de acuerdo al registro del INEGI correspondiente al 2015. Efectivamente, ahorita a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, pues nos encontramos en que la educación en Oaxaca pues se complica aún más. También en nuestra entidad existen 3.804 localidades con servicios educativos, de las cuales el 46.90% cuenta con los 3 servicios básicos, que es preescolar, primaria, secundaria. El 27% cuenta con menos de 2 servicios y un 22.70%, si no me equivoco, con un solo servicio. Bueno, este panorama sin duda refleja que existen condiciones de desventaja para todos los estudiantes oaxaqueños, situación que nos preocupa. Por ello, recientemente exhortamos a la Secretaría de Educación Pública, Yamilet, tú siempre estás muy al pendiente en el Congreso de todas las participaciones de cada uno de nosotros, y pues bueno, también exhorté al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para que brinden todas las facilidades y generen las estrategias para que absolutamente todas las niñas y los niños y adolescentes del estado de Oaxaca tengan acceso a la educación. Sin duda, este tema educativo es una nueva normalidad que representa un gran reto. Por una parte, las adaptaciones que implica la educación virtual o a distancia, pero sobre todo pienso y creo que hablamos de que en Oaxaca el rezago en diversos ámbitos y la falta de acceso a las herramientas tecnológicas y digitales nos coloca en una franja de mucha desventaja. Reconocemos y reconozco sinceramente a los profesores, a los alumnos, a los padres de familia que están haciendo un gran esfuerzo en este ciclo escolar. Y como legisladora y como profesionista en el ámbito educativo, considero que es urgente se diseñen e impulsen políticas públicas que atiendan de fondo las carencias del sistema educativo por el bien de la comunidad educativa y por el bien de Oaxaca y por el bien de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no? Y pues es lo que yo te puedo comentar, Yamilet. Estamos enfrentando una nueva realidad que está siendo complicada, una nueva realidad a la cual seguramente nos vamos a encontrar así en los próximos 3, 4 años, y que Oaxaca pues va a ser un gran reto para enfrentar esta nueva realidad en el ámbito de educación. Tenemos que tener muy en cuenta que Oaxaca tenemos muchas comunidades indígenas en donde ni siquiera tenemos luz. Adelante, Carla, por favor. Gracias, diputada.
Gracias, diputada. Solo para confirmar, entonces, en 27% de los municipios de Oaxaca, es decir, casi la tercera parte de los municipios, hay menos de 2 servicios educativos. Eso querría decir que solo hay preescolar y primaria y no secundaria. ¿Es así? Así es, Carla Iberia, así es. Muchas gracias, diputada. Gracias a ti. Gracias. Pues qué interesante. Carla, adelante. Adelante, Yami. Carla, pues si me lo permiten, perdón, vamos a una segunda pausa muy breve y volvemos con estas aportaciones tan importantes. Y ya nos comentaba la diputada Elim estos datos que de verdad nos enchinan la piel de escuchar. Da tristeza saber que situaciones como las que vive Oaxaca se replican también en otros estados del país y también del mundo. Vamos y volvemos con más, por favor. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @Abanico Social y en Twitter @Abanico Social. Abanico Social. Y volvemos con más aquí en su programa Abanico Social. Qué interesantes todos estos datos que ya nos aportaba la diputada Elima Antonio. Y la verdad, diputada, quiero agradecer muchísimo la participación que tuvo este día con nosotros aquí en el programa Abanico Social. Sabemos que trae usted una agenda pues llena y el hecho de haber hecho espacio y concedernos estos minutos tan importantes. Muchísimas gracias. De verdad, bienvenida siempre a su programa. Y bueno, esperamos contar con su participación en otra ocasión. Muchísimas gracias nuevamente. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Carla Iberia Sánchez por esta invitación, a todo el auditorio de Abanico Social, muchísimas gracias. Y claro, Yamilet, el día que ustedes dos me vuelvan a invitar a este conversatorio, con muchísimo gusto voy a estar participando con ustedes. Gracias, diputada. Gracias, Carla Iberia. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Buen sábado. Igualmente para usted. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a las compañeras que estuvieron también en este conversatorio. A Paco, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y bueno, dando seguimiento, Carla, la verdad es que, híjole, esta hora en Abanico Social se queda corto frente a todas estas estas reflexiones y sobre todo este conocimiento, esta experiencia que ya nos comparten este día nuestras invitadas. Y quisiera cederte la palabra para que retomes justamente pues esta conversación que estamos sosteniendo con ellas este día. Muchas gracias, Yamilet. Me gustaría hacer 2 preguntas. La primera, doctora Valentina, mucho hablamos en los foros públicos sobre temas de género y hablamos de mujeres, pero esta vez me gustaría hablar de hombres mexicanos. Ayer tuve el privilegio de participar en un conversatorio con Facebook, en el que había 3 o 4 participantes y hablábamos de temas de estrés social, y ellos señalaban el desamparo que siempre tienen muchos hombres mexicanos porque no tienen un foro para expresar sus sentimientos y frustraciones. Y luego eso termina desencadenando en conductas muy agresivas o en conductas depresivas que conducen, por ejemplo, a un atentado suicida. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre el sentimiento de aislamiento, hablando específicamente de, por ejemplo, hombres trabajadores que son el sostén de su familia,
el sentimiento de aislamiento, de frustración y de desesperanza. ¿Y qué podríamos recomendarles? Adelante, doctora Valentina. Pues en efecto, las llamadas al call center de Alumbra Contigo, lo que nos ha dado a nosotros es la oportunidad de empezar una conversación que yo creo que los hombres no habían tenido en muchos años. Este espacio en donde ellos están diciendo cómo se siente ser tradicionalmente el jefe de familia y tener que proteger a los suyos cuando ellos mismos no se sienten protegidos, cuando la vulnerabilidad, decía hace rato, está a flor de piel, cuando han sido ellos por muchos años o tradicionalmente se espera de ellos que sean los fuertes, que sean los valientes, que sean los que no se quejan, ¿no? Que son los que ellos tienen que no solo sostenerse a sí mismos, sino sostener todo lo que está ocurriendo en casa. ¿Y qué pasa? Justamente, y se hace un cruce con las dos cosas que comentas, Carla Iberia, porque esa es la sensación de aislamiento, estar en una familia, acompañados, conviviendo todos juntos y al mismo tiempo sentir que no hay con quién hablar, que no hay quien me escuche, que no hay quien sea capaz de entender qué es lo que siento, qué es lo que estoy viviendo día a día. Y aunque lo viven los hombres, pasa por todo el sistema familiar. Porque si bien una mujer puede también llamar y decir, estoy muy angustiada porque veo que mi esposo se está cayendo a pedazos y yo ya no sé qué hacer por él, ¿no? Porque veo como el fin de semana lo que sucedió en casa es que no pudo más y con quien descargó esa furia, esa frustración, fue con el menor de mis hijos. Antes lo podía tolerar, pero ahora el ver en él algo que nunca me hubiera imaginado que atentara contra uno de sus hijos, me hace pensar que necesitamos ayuda, no nada más yo, todos los que estamos en esta familia. Porque ocurre una cosa, la gente nos está preguntando, ¿qué hace un psicólogo? ¿En qué consiste la atención psicológica? No tenemos esa cultura, porque la salud mental se ha desatendido por tantos y tantos y tantos años que la gente de verdad no tiene introyectada esa práctica. O sea, se sienten incómodos de preguntar, se sienten incómodos de decir qué es lo que les está pasando. De pronto piensan que no es real y de hecho lo comentan. No sabía que esto era posible, no sabía que este servicio existía. Y además no me cobraron, fue un servicio gratuito, fue un servicio en donde me permitieron expresar lo que siento, en donde me pudieron dar un panorama para poder ver hacia dónde podemos caminar, no nada más yo, sino en familia. Y entonces el poder establecer esas conversaciones, porque para nosotras cada llamada es la oportunidad no solo de un encuentro, sino de establecer una conversación en donde ese hombre que tú mencionabas hace rato, que está en casa, que de repente le cayó el 20 y que se quedó solo, porque toda su familia, todo su sistema familiar lo fue haciendo a un lado porque no estaba dando el ancho para poder atender lo que la pandemia estaba demandando de las familias. Exacto, o que siempre había estado en la calle, pierde el empleo, no solo no trabaja en home office, sino pierde el empleo y queda, como le pasa a muchísimos hombres, rezagado porque ya no es un proveedor. Y la frustración que nace de no ser un proveedor. Y que eso empieza a despertar una serie de conductas, que es pues el empezar a beber alcohol, el empezar a consumir más tabaco o el tener acceso al uso de sustancias. Y entonces refrenda todo esto de que como no puedo hablar de lo que siento, del dolor que me provoca ser excluido de mi sistema familiar, entonces empiezo a tapar y anestesiar eso que estoy sintiendo con el uso de sustancias. Y un hombre en una llamada te puede decir, no me había dado cuenta de cuánto dolor llevo cargando encima hasta que empecé esta conversación con usted. Y entonces puedo ponerle palabras a esto que he vivido, no ahora, toda mi vida, porque eso vi con mi papá, porque eso vi con mi abuelo, porque entre los hombres tampoco hablamos de estas cosas.
Entonces, está poniendo de cara este espacio de ayuda, de conversación, de cercanía, está poniendo de cara el hecho de que cómo nos sentimos no es un tema de conversación real. Es decir, todos estamos haciendo como este juego de la vida perfecta, ¿no? Y los medios de comunicación hacen también su contribución al respecto, en donde todos tendríamos que estar viviendo una vida perfecta. Y esa necesidad de perfección, no nada más a los hombres, a todas las personas de esta sociedad, nos está matando, nos está llevando a lugares que no conocíamos y que no se habían visto antes. La pandemia de COVID sí está poniendo en evidencia que también hay otras cosas que cuestionarnos y que podemos ir transformando. Por eso, una llamada telefónica, una conversación vía chat a través del servicio que propone Alumbra Contigo puede ser una gran oportunidad. Valeria decía hace rato, la sociedad civil se vio en la necesidad de hacer algo y esto es lo mejor que estamos pudiendo hacer y hoy por hoy ese es mi compromiso del día a día de estar atendiendo esas llamadas y esas conversaciones vía chat que se diferencian y podemos platicar de eso también, pero que no quisiera dejar la oportunidad de decir, nos compromete a las personas que estamos del otro lado porque nos queda muy claro que esa persona puedo ser yo también. Y que si yo voy a buscar ayuda y que si yo necesito ese servicio, quiero un servicio profesional, quiero un servicio en donde me escuchen, quiero un espacio para poder hablar de todo eso que no he podido estar poniendo en palabras durante mucho tiempo. Uy, wow. Muchas gracias. Adelante, Yamilet. Híjole, la verdad es que qué oportuno y qué interesante todo esto que escuchamos. Y ahora yo quisiera preguntarle, vamos a una última pausa, pero quisiera dejar en este momento en la pregunta en el aire para regresar con la respuesta, y esta pregunta va para ti, Valeria, si me lo permites. Ya nos comentabas un poquito acerca de Alumbra, pero quisiera preguntar justamente sobre estas acciones que realiza Early Institute a través de Alumbra. Me llamó mucho la atención que uno de los conceptos que aplican en su estrategia de ayuda, donde hablamos, donde todos hashtag, estamos aprendiendo, que hay cicatrices que no se ven, o hashtag también estamos aprendiendo a trabajar y estudiar al mismo tiempo. En ese sentido, en esa esencia, la enseñanza del COVID-19 es justamente en torno a esta manera, a este constante cambio que se da y constante aprendizaje. Valeria, platícanos un poquito, regresando de la pausa, sobre este trabajo que hace Alumbra y dinos cómo surgió el concepto de todos estamos aprendiendo. Vamos a una pausa muy breve, nuestra última pausa, pero sí me gustaría que compartas con todo nuestro auditorio cómo es que se da esto y también que nos comentes a quién, cómo podemos acudir a ustedes para recibir este tipo de ayuda que es de manera gratuita y muy, muy importante, muy valiosa en este momento. Vamos a una pausa y volvemos, por favor, con más aquí en Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos.
también puedes seguirnos en Facebook por @Abanico Social y en Twitter @Abanico Social. Abanico Social. Y luego de esta pausa regresamos con más aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Qué invitadas de lujo, de verdad, tenemos este día, y agradecemos enormemente a Early Institute pues habernos concedido la participación de estas brillantes participantes, como lo es Valeria, como lo es Valentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Y bueno, retomando esta pregunta que te hacía Valeria, quisiera que nos digas, por favor, pues todo lo que podamos acerca de Alumbra, muy importante, sobre todo en estos momentos de COVID que estamos viviendo y que enfrentamos de verdad de manera muy preocupante la sociedad en general. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que, como comentábamos, desde Early Institute nosotros tenemos este proyecto que se llama Alumbra, ¿no? Que lo que busca es prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes. A raíz de la contingencia del COVID, detectamos lo que ya todas las personas sabemos, que el incremento en el riesgo a ser víctimas de violencia estaba siendo exponencialmente grande, ¿no? Cada vez en contingencia, en esta cuarentena, era muy probable que las niñas y niños y adolescentes también se vieran expuestos a mayores grados de violencia. Lo que nosotros quisimos hacer es sacar una, digamos, estrategia emergente que buscara prevenir esto, ¿no? Y justo ahí es donde entra esta campaña que tú dices de Estamos Aprendiendo. No quisimos solamente dejarlo con la intervención y el apoyo psicológico en el centro que estamos dando, ¿no? Todo lo que ha mencionado muy bien Valentina, sino que también queríamos hacer como una campaña en redes sociales de comunicación que le dijera a los papás, a las mamás, toda la gente que estaba en casa pasando por estas situaciones complicadas, que había ciertas conductas que pueden implicar violencia. Y estas conductas muchas veces no lo vemos como tal, ¿no? El coscorrón, la chancla, ignorarlos, a veces pues traemos tantas cosas y estamos trabajando, ignorar a las niñas y a los niños también es un tipo de violencia. Y bueno, por eso es la campaña, ¿no? Estamos aprendiendo nuevas formas de convivencia. Queríamos también dar un sentido positivo a esta contingencia, verle la oportunidad de aprendizaje, de aprender nuevas cosas para convivir, ¿no? Entonces, quisimos de manera estratégica también complementar este apoyo que estábamos dando por parte del call center. Y si me permiten rápidamente también mencionar en qué consiste, ya esta Valentina nos dijo, ¿no? Cómo es la atención, cómo se da la ayuda. Yo nada más quiero platicarles un poquito más los detalles. Este es un servicio totalmente gratuito que se presta a todo el país, de cualquier entidad federativa, de Oaxaca, de Nuevo León, de Zacatecas, Ciudad de México, de cualquier parte del país. Se marca este número, si me permiten mencionarlo, es 5588 54 66 53, y el chat es alumbramx.org/ayuda. Como ven, son 2 vías. Las personas pueden hablar por teléfono, o hay otras que no se sienten tan cómodas y prefieren hacerlo por chat. La atención es la misma y es prestada por las mismas personas, las mismas psicólogas, como Valentina. Ella es una de ellas que nos apoya en este centro. Ellas están totalmente capacitadas, ya tienen, como ya lo vieron, toda la capacitación para atender casos y situaciones de crisis emocional o psicológica, y justo así es como nosotros buscamos prevenir también, ¿no? Prevenir posibles situaciones de violencia en las que una crisis emocional o psicológica se pueda desatar, situaciones en las que se hagan daño, cualquier cuestión de ese tipo, pero pues también cualquier persona que quiera ser escuchada, como ya lo platicó muy bien Valentina. Yo tengo una pregunta para... perdóname, Yami. No, adelante, por favor, Carla. Gracias, es que... larga historia, pero mi computadora la dejé en la oficina y estoy transmitiendo por el teléfono y solo veo una pantallita. Valentina, me gustaría hacerte una pregunta apuntando una cosa que dijiste al principio. Tenemos ya muy poquitos minutos, pero una reflexión. Hay una expresión de los papás, de los abuelos, que es no salir de perico perro.
¿de acuerdo? Es decir, te esfuerzas mucho en la familia para tener un bien, por ejemplo, para tener un refrigerador, y entonces te endeudas a pagos y resulta que ahora ya no puedes hacer esos pagos. O tenías la ilusión de mandar a tu hijo a un colegio privado y con la crisis ya no puedes. Eso genera una enorme, enorme frustración. Lo decías en una palabra muy exacta que era, la anoté, que era algo así como el no acceso al bienestar. ¿Me podrías hacer una breve reflexión sobre eso y cómo no perder la esperanza de que podríamos lograr nuestras metas en el futuro? Quizá no ahora, que esto es una pausa, pero eso que no significa que nuestra vida o que lo que estamos experimentando es para siempre. ¿Cómo reflexionar sobre eso? Así es, decía, se ha desdibujado el proyecto de vida. Y cuando se desdibuja ese proyecto de vida, pues de repente en esta búsqueda de perfección, estamos buscando que el trabajo perfecto pues ya no es, la casa perfecta ya no es, el cuerpo perfecto ya tampoco, el auto, la bolsa, el atuendo dejaron de ser. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien busca ayuda, cuando alguien llama solicitando apoyo psicológico, cuando alguien escribe solicitando apoyo psicológico, yo decía, inicia una conversación. Y es una conversación entre dos seres que desde su vulnerabilidad están explorando cuáles son esas posibilidades. A nosotros nos toca ir alumbrando el camino, pero en realidad quien descubre las posibilidades que tiene disponibles para tener una vida con más confianza, con más claridad, con dignidad y fortalecer todas las herramientas internas que tiene para poder estar, decían hace rato, en esta nueva realidad, sucede en esa conversación, sucede en ese encuentro. Qué oportunidad tan grande que es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, que alguien pueda hacer una simple llamada, Carla Iberia, Yamilet, una llamada en donde simplemente digas, no sé qué pasa, me gustaría platicar contigo. En donde yo te puedo decir, bienvenida, gracias por tu confianza. ¿Qué puedo hacer por ti? Y cómo te puedo ayudar. A partir de ahí, iniciamos un encuentro que no se termina hasta que tú tengas todas las posibilidades de poder encontrar algo nuevo para ti. Hasta que tú hayas establecido un nuevo horizonte. Hasta entonces te soltamos, porque lo que hace la diferencia de este espacio de atención a otros es que vamos acompañándote hasta que sea posible soltarte. No es nada más un encuentro. Puede ser 2, 3 o más, o los que sean necesarios. Y también puede ser la oportunidad de que tú empieces un camino por otro lado, en otra institución, en donde encuentres las respuestas que estás buscando. Entonces, es ese diálogo que va a llevar a las personas a que encuentren algo nuevo, algo diferente. Estamos convencidas, puedo decir, hablar por todas mis compañeras, estamos convencidas de que hay otro modo posible de estar transitando esta situación, Yamilet, Carla Iberia. Híjole, qué interesante todo esto que ya nos está comentando. La verdad es que la hora se nos fue tan rápido y nos quedamos ansiosas, Carla Iberia Sánchez, su servidora, y bueno, no se diga también toda nuestra audiencia y nuestros radioescuchas. De verdad queremos agradecerles su participación este día. Gracias a Early Institute, gracias a este proyecto de Alumbra, que sin duda, de verdad, muy favorable y nos está ayudando mucho ya desde este momento, desde esta conversación que sostenemos con ustedes. Y si me lo permiten, Valeria, quisiera muy rápidamente, tenemos 30 segundos para concluir el programa, pero me gustaría mucho que nos repitas nuevamente los contactos a donde nos podemos acercar para recibir ayuda, por favor. Sí, claro que sí, muchas gracias. El número es 5588-546653 y el chat en línea también instantáneo y que puede ser atendido por las mismas psicólogas es alumbramx.org/ayuda. Recordarles que este es un servicio que se presta totalmente gratuito de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y que no solamente se queda, ya lo mencionó Valentina, no solo se queda en una llamada de contención, sino se le puede dar seguimiento a esta llamada
en varias otras para asegurarse que la contención se ha dado de manera correcta y hasta asegurarse que, como decía Valentina, pueden seguir, ¿no? Y que están bien, que se ha hecho bien la contención. Entonces, pues nada, nosotros nos ponemos a su disposición, les tendemos los brazos con toda la disposición de ayudarlos y vamos a estar esperando sus llamadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad, Valentina, Valeria, por acompañarnos este día. Quiero recordarles que Valeria González es coordinadora del área de asuntos públicos de Early Institute y vocera de Alumbra también, y agradecerles sin duda también a Valentina Hernández Ponce. Ella es psicoterapeuta de Alumbra Contigo. Muchísimas gracias de verdad. Y yo quisiera cerrar este programa con una frase que de verdad me llegó, y creo que a muchos de nosotros, que dijo Valentina hace un instante, y dijo: se ha desdibujado el proyecto, nuestro proyecto de vida. Ahora, ¿qué hay que hacer para trabajar en ello? ¿Qué hay que hacer para retomar? Y bueno, ahí está Alumbra, que sin duda este proyecto, pues la verdad es que muy enriquecedor, y sobre todo el apoyo, este apoyo emocional que tanto necesitamos todos en este momento, pues tan difícil que vivimos. Muchísimas gracias, Valeria, muchísimas gracias, Valentina, muchísimas gracias a Early Institute. Quiero agradecerle a Carla Iberia Sánchez, como siempre, que me haya acompañado en este espacio tan amablemente como cada sábado, pero sobre todo a usted, a todos ustedes, nuestros radioescuchas, y a todos nuestros seguidores que amablemente están pendientes de su programa Abanico Social. Muchísimas gracias, tengan buen fin de semana y nos saludamos el próximo sábado. Hasta pronto. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social.